Bueno, les iba a comentar que Carla armó un Drive y subió algunos documentos. Uno de esos documentos es una actividad que tienen que hacer ustedes en forma no sincrónica. La guía, hay un PDF con la guía de la actividad, está descrito qué es lo que tienen que hacer, pero básicamente consiste en leer detenidamente 3 artículos. Los 3 son artículos breves, la mayoría son de Science, o sea que son artículos que no tienen mucho detalle de la metodología, son breves, creo que se entienden relativamente bien. Y el trabajo consiste en que lo lean y después van a tener que juntarse en grupos. No definí todavía los grupos, porque no tenía todavía definido quiénes son los que están inscriptos y registrados. A mí se me mueven las pantallitas de ustedes. No sé si les pasa lo mismo. Está como loco. Sí, se mueven como que se agrandan y se achican, no sé por qué. Sí, tal cual. Bastante incómodo. Ahí cambió. Eh, bueno, les decía que el trabajo va a consistir en que se reúnan en grupos de 4. Los que estén cerca y tienen ganas pueden juntarse en forma presencial. Si no, van a tener que usar alguna metodología, algún Meet o algo parecido, un Zoom, para reunirse y discutir los artículos. Aprovechen entre ustedes para discutir lo que han entendido, lo que no han entendido, qué les dejan los artículos como enseñanza. Y antes de reunirse, lean la guía para saber qué van a tener que responder. Y después de la reunión, cuando ya resolvieron todas las dudas, vieron que están seguros de poder responder esas dudas, cada uno va a tener que escribir un informe tomando como eje ese cuestionario que está en la guía. ¿Sí? Entonces, lean la guía. La clase próxima voy a tener definido cómo van a estar compuestos los grupos. Y si tienen alguna duda, la charlamos mañana, y si no, ya a partir de mañana, una vez conformados los grupos, se pueden empezar a reunir. Les diría que antes tengan tiempo para leer los trabajos. Negro, te escucho. Mario, ¿dónde está la guía? Porque en lo que subieron del módulo 1 recién, ahí A ver. aparece. No está la guía. Pasa que Por se eso. la Ahí envié a está la Carla guía, ya la después. subí, Mario. No, ya la Bien. subí y les pasé recién el link. Ya está, dice, o sea, por eso le mandé 2 links. El primero es de la carpeta donde están todos los documentos y el segundo solo de la guía de actividad. Bien. Listo. Buenísimo, gracias Carla. Bueno, antes de empezar me gustaría que me cuenten si tienen dudas o quedó algo ahí como flotando de lo que vimos la clase pasada. ¿Nada? Bueno, entonces voy a intentar terminar la presentación de la vez pasada. A ver si logro. Bueno, pareciera. A mí se me ve. eh, Bien.
Creo que habíamos dejado acá, la clase pasada, estábamos hablando de qué eran las características que tiene la biología de la conservación como rama de las ciencias. Y decíamos que existe una visión neutralista de que las ciencias no deben estar cargadas de valores, que deben ser absolutamente objetivas. Y decíamos que la biología de la conservación, o las ciencias de la conservación, son una rama de la ciencia que está muy cargada de valores. ¿Sí? Creemos que la biodiversidad es buena, que hay que mantener la estabilidad o por lo menos ecosistemas autorregulados, mantener los procesos evolutivos, y que todas esas cosas son buenas. ¿Sí? Al calificarlo de bueno estamos valorando lo que está bien y lo que está mal, entonces estamos poniendo valores. Y como muchas otras ramas de la ciencia, tiene una misión, ¿sí? Así como las ciencias médicas, los médicos quieren curar, quieren mejorar la salud de la población, los biólogos de la conservación queremos proteger la naturaleza, mejorar la condición de los ambientes naturales. Y hay cosas que consideramos intrínsecamente valiosas, ¿sí? Procesos biológicos, como les decía, la autorregulación de los ecosistemas, la evolución, etc. Entonces, estos son los valores y esta misión que tenemos los biólogos de la conservación, guían los intereses de investigación. Es decir, van a decidir qué es lo que nos interesa investigar. Y muchas veces podemos justificar por qué queremos investigar ese tema. Hay una justificación ligada a esos valores. Bueno, me da la impresión de que está muy lindo, porque estoy viendo la presentación, pero no puedo pasarla. Es lo que me pasaba el otro día, ayer. Así que lamentablemente creo que no los voy a poder ver. Ahí pasó la diapositiva. Sí. Sí, profe. Sí, pues. Bueno, yo no los veo a ustedes, así que de nuevo, interrúmpanme, avísenme cuando haya algún problema técnico que yo no veo. Entonces surge esta pregunta, ¿no? De si existe una contradicción entre la objetividad científica que debe tener la biología de la conservación y el sostenimiento de valores y esta misión que enfrentamos, ¿no? Y la respuesta que resuelve esta contradicción es que los científicos tienen la responsabilidad social de brindar, de generar conocimientos y brindar sus conocimientos y habilidades para alcanzar el objetivo, este sí cargado de valores, de preservar la biodiversidad. Y la ciencia de buena calidad y objetiva debe ser la base para lograr ese objetivo. Es decir, no hay una contradicción entre la objetividad científica y el sostenimiento de valores que guían la misión de la actividad de un biólogo de la conservación. Entonces, en todo momento no debe comprometerse la objetividad científica en pos de lograr objetivos de conservación. Una vez que se pierde la credibilidad científica de una persona, de una institución, ya es muy difícil que la sociedad ponga valor en el trabajo de esas instituciones. Sin embargo, yendo a cuáles son los valores que sostienen a la biología de la conservación, hay una serie de postulados que plantea Soulet en 1985 y que de alguna manera son tomados como las bases éticas y filosóficas de la biología de la conservación. Creo que algunos biólogos de la conservación están de alguna manera revisando estas bases
pero en la tradición de la biología de la conservación todavía se mantiene. Uno de estos postulados es que la diversidad de organismos es buena. Esto se basa en la hipótesis de Wilson de la biofilia. Vamos a ver esto a lo largo del curso. Y como oposición a esta idea de que la biodiversidad es buena, la extinción de las especies es mala. Por lo menos la extinción que no es natural, la extinción de origen antrópico. Es decir, la extinción reduce la diversidad de la biodiversidad y entonces hay que evitarla. Otro de los postulados es que la complejidad ecológica es buena. Entonces, por oposición, la simplificación antrópica de los ecosistemas es mala. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que uno de los aspectos de la biodiversidad es la funcionalidad de los ecosistemas, qué tan ricos, diversos en funciones son los ecosistemas naturales, y si reducimos las funciones ecológicas, estamos simplificando de alguna manera los ecosistemas. A lo largo de esta clase vamos a ver por lo menos que para el primer postulado hay críticas muy fundamentadas y vamos a discutirlas, ¿sí? Otro de los postulados es que la evolución biológica es buena, porque es la fuerza que mantiene y crea la diversidad y sostiene las adaptaciones. Y como vimos en la clase pasada, el teatro ecológico, es decir, la estructura, composición, diversidad de los ecosistemas, es lo que genera el marco donde ocurre la evolución. Entonces queremos mantener a perpetuidad los procesos evolutivos y para eso tenemos que proteger que esos procesos sigan manteniéndose en los ecosistemas. Y vamos a ver, y lo vamos a ver y discutir brevemente en la última diapositiva de la clase siguiente, que la diversidad biológica, más allá de la utilidad que tengan las especies, tiene un valor intrínseco. Esto es algo que sostienen, yo diría que el 99% de los biólogos de la conservación. Hay algunos que se apartan un poco de este postulado, o por lo menos se basan en el utilitarismo de las especies para defender su conservación. No sé si hay dudas o cuestiones o preguntas que tengan sobre estos 4 postulados. Mario, ahí, disculpame, yo levanté la mano. El postulado 3, ¿no es cierto?, en el cual dice que la evolución es buena. La evolución, o yéndome a una especificidad, ¿no es cierto?, en el cual alguna especie, por así decir, se adapta más a una condición específica, incluso puede llegar a llevar, no sé si tanto la diversidad, sino más al detenimiento de otra especie, ¿no es cierto?, e incluso puede ser que disminuye la diversidad en el sentido de la evolución del ser humano, sin ir muy lejos, estando dentro de la naturaleza, perjudicó el resto de otras especies, llevándola incluso a la extinción y por así decir, disminuye la diversidad, la evolución del ser humano. No sé, me hizo pensar en ese punto, no sé si está ahí. Sí. Bueno, nosotros ya estamos acaparados con toda nuestra historia evolutiva. La idea de este postulado es que, como les decía, el escenario ecológico en el que ocurren los procesos evolutivos debemos mantenerlo para que esos procesos evolutivos y sobre todo adaptativos puedan seguir ocurriendo. Por ejemplo, no sé si te acordás, Guille, que mencioné que la pérdida de diversidad biológica hace que muchas especies no puedan evolucionar, que restringe la evolución de las especies su capacidad de adaptarse. El tamaño poblacional
hace que la selección natural deje de operar en las poblaciones. O sea, cuando tenés muy bajos números de individuos en una población, la selección natural ya no está operando. Esa población está regida básicamente por el azar. Entonces, la idea de este postulado es que podamos mantener los ecosistemas, las poblaciones que lo componen, las comunidades con sus interacciones, de manera que los procesos evolutivos, adaptativos, puedan mantenerse, ¿sí? Puedan seguir operando. O sea, si perdemos diversidad genética, perdemos capacidad adaptativa. Si tenemos poblaciones muy chicas, perdemos capacidad adaptativa. Si perdemos funciones ecológicas, relajamos algunas adaptaciones. Por ejemplo, se pierden dispersores, entonces las plantas ya no pueden, dejan de sufrir presiones adaptativas en relación a la forma, el tamaño de sus frutos, etcétera, etcétera. Entonces, el postulado este plantea que es importante mantener en los ecosistemas todos los procesos que favorezcan la evolución por selección natural, la evolución adaptativa de las especies. ¿Sí? Bueno, desde acá no puedo manejar el PowerPoint. Así que vuelvo. Bueno, y para ir cerrando, les cuento que un poco basándonos en ese postulado evolutivo, la biología de la conservación es una ciencia que usa una escala de tiempo evolutivo. Entonces, a diferencia de un manejo tradicional de los recursos naturales que busca la sostenibilidad económica y el máximo rendimiento, la biología de la conservación busca un manejo de los recursos naturales que asegure la preservación de la biodiversidad a perpetuidad, entre comillas, porque eso es relativo, pero la idea es que se puedan mantener los procesos naturales de cambio ecológico y evolutivo, de evolución adaptativa, que sostienen la diversidad biológica. Es decir, que los ecosistemas se puedan autorregular y mantener estos procesos sin que tengamos que estar interviniendo, ¿sí? Sin tener que estar, por ejemplo, reintroduciendo especies que se extinguen, sin tener que suplementar las poblaciones porque quedan pocos individuos, sin tener que estar eliminando o generando disturbios porque se extinguieron especies, etcétera, etcétera. Entonces, existe un reconocimiento de que la evolución es el concepto central de la biología y que ha jugado y debe seguir jugando un rol central en la naturaleza. Es muy incómodo como paso las diapositivas, pero ahí vamos. Otra característica de la biología de la conservación es que se ha transformado en una ciencia de eterna vigilancia, podemos llamarlo. Porque todo el tiempo surgen nuevas amenazas. Cuando surge la biología de la conservación, hablamos de 1985, 1988 como fechas de creación de la Sociedad para la Biología de la Conservación, reconocimiento de que es una nueva línea dentro de las ciencias biológicas. El cambio climático, por ejemplo, no era un problema central, no era uno de los temas de la biología de la conservación. Hoy se ha convertido en uno de los problemas centrales de la biología de la conservación. Entonces, todo el tiempo están surgiendo nuevas amenazas, nuevos problemas a las que tenemos que atender. Entonces, áreas que hoy están siendo protegidas pueden ser destruidas si en el futuro dejan de manejarse
adecuadamente. Acuerdos internacionales que dábamos por sentados se pueden destruir con un darse la mano entre dos líderes políticos, y los ecosistemas pueden ser destruidos con facilidad y es muy difícil llevarlos a un nuevo punto de equilibrio dinámico. Entonces es necesario el monitoreo constante de los ecosistemas y de las nuevas amenazas que van surgiendo. Y para cerrar, les cuento que la biología de la conservación es un campo profesional en constante cambio y es una profesión con demanda creciente en este momento. Y uno debe también ajustarse a nuevas tecnologías que van evolucionando y se van incorporando en el campo de las ciencias de la conservación. Lleva tiempo imponer nuevos paradigmas. Hablamos un poco la clase pasada de los paradigmas que rigen la biología de la conservación, y estos paradigmas van cambiando, porque la realidad va cambiando. Es decir, hay un delay entre las ideas imperantes, las formas en que se manejan los ecosistemas y las ideas que se van incorporando. Por ejemplo, el manejo del fuego es un tema que se ha incorporado tarde al manejo de ecosistemas, pero a medida que se han ido creando técnicas de manejo del fuego, en los parques nacionales, por ejemplo, surgen ideas nuevas dentro del rewilding que sugieren que el manejo del fuego se puede suplir por otro tipo de manejo, por ejemplo, la reintroducción de especies que funcionen como sustitutos ecológicos de especies que consumían la biomasa que hoy en día consume el fuego. Y hay grandes debates alrededor de esas ideas nuevas. Entonces lleva tiempo y hay un constante cambio de las ideas y de las herramientas que usan los biólogos de la conservación en el manejo de los ecosistemas. Y también en función de lo que charlamos de que Facu mencionó, por ejemplo, la dificultad de poder entenderse entre las distintas ramas y profesiones que hacen a la ciencia de la conservación. Las actividades que realizan los biólogos de la conservación son muy diversas. Y las aplicaciones se multiplican, porque surgen nuevas tecnologías y porque surgen nuevas ramas dentro de los campos de acción. Y por lo menos lo que uno ve desde la experiencia es que es una profesión que tiene una demanda creciente. Hay mucha discusión acerca de cómo la inteligencia artificial está comiéndose a muchas profesiones que están quedando obsoletas, pero creo que la biología, la conservación, las profesiones ligadas a las ciencias de la conservación todavía siguen siendo profesiones que tienen una gran demanda. Así que bueno, es un campo de acción importante y se nota también, por ejemplo, en la existencia de carreras de biología de la conservación, como estas, como esta en particular, que tiene una demanda importante. Así que bueno, dejo de compartir esto y vuelvo al aula. No sé si quedaron dudas o comentarios sobre este primer tema. Pareciera que no. Entonces voy a cerrar esa presentación. Voy a abrir otra presentación. Voy a compartir la pantalla.
Y parece que no le... ¿Ahí se ve la presentación? Sí, se ve. No, pero ahí yo lo veo. Es uno de los problemas que ocurre que Estás en uno lo ve. infinito. Sí, se va al infinito. Tenés que entrar a tu presentación directamente. Sí, que ahí es cuando dejo de verlos a ustedes. Ahí, Digo, sí. te molesto. Eh, entonces lo que voy a intentar hacer... Uy, el tiempo que perdemos con esto. Porque la opción es que yo no lo ponga en modo presentación, pero no puedo correr las diapositivas, de todas maneras, de acá. Así que bueno, ya saben que me tienen que interrumpir cuando tengan dudas, comentarios, porque yo no los veo. Bueno, vamos a hablar de un tema central de la biología de la conservación, que es la biodiversidad. ¿Sí? Vamos a tratar de entender qué es y por qué es importante. Cuando nosotros vemos fotografías como estas de distintos biomas del planeta, una cosa obvia que surge es que se observan diferencias obvias y marcadas en la biodiversidad que sostiene los distintos biomas terrestres, ¿no? Por ejemplo, acá comparamos un ambiente antártico o un desierto que claramente tienen menos diversidad, menos número de especies que un arrecife coralino o un bosque tropical. Y la pregunta que surge es, ¿a qué se deben estas diferencias? Que cuando nos movemos a lo largo del planeta vemos diferencias tan marcadas en la biodiversidad. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué explica estas diferencias? A ver quién se anima a batatear una respuesta. La amplitud térmica. El clima, en Sí, general. no escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, te me escuchamos quedé- bien. Hola, hola. yo me quedé pensando en el término batatear, pero... Ay, disculpas. Yo me saqué los auriculares y dejé de escucharlos. Yo me escuchaba, pero... Perdón. Podrían ser Diferencias. las condiciones ambientales, algunas son más extremas que otras. Bien, bien. Distintas condiciones ambientales. Y dentro de esas condiciones ambientales, ¿qué sería lo más importante? La temperatura. Esas La condiciones precipitación. ambientales, perdón, en general la disponibilidad de recursos que esas condiciones ambientales te permiten. Ujú. Bien. ¿Y de ¿El qué agua? depende la agua? La disponibilidad de agua, muy Bien. necesaria para la vida. Mencionaron temperatura. ¿Qué más puede ser? A veces la disponibilidad, por ejemplo, de nutrientes también, a veces están congelados, Nutrientes. por decirlo así. Perfecto. Ahí están dando en la tecla. Básicamente esas tres cosas son las que determinan, a grosso modo, hay otras variables, pero esas cuestiones que tienen que ver con el clima, con la disponibilidad de recursos, luz, fotosíntesis para las plantas, agua y nutrientes, determinan la productividad primaria neta de los ecosistemas terrestres. Y fíjense que este mapa de la productividad primaria neta se correlaciona muy marcadamente con los patrones de biodiversidad.
Si superponemos un mapa de los hotspots de biodiversidad, se superponen de alguna manera con las áreas con mayor productividad primaria neta de los ecosistemas terrestres. ¿Sí? En los ecosistemas marinos hay un patrón que no se corresponde con el que uno esperaría a priori. En este mapa, las áreas con mayor productividad están en rojo y las de menor productividad en violeta, o en azul, en tonos de azul. Fíjense que en los mares, la mayor productividad ocurre en ambientes cercanos a los polos y en las costas, en las plataformas continentales, que son lugares que tienen principalmente mayor aporte de nutrientes, que son muy escasos en las áreas de mares profundos. Y ahora que sabemos más o menos a grosso modo cómo cómo ocurre esta biodiversidad a nivel espacial, viene esta pregunta: ¿qué es la biodiversidad? Es algo de lo que todos hablan, todos hablamos de la biodiversidad, pero ¿qué es la biodiversidad? ¿Cómo se define? ¿Quién se anima a tirar una definición? La diversidad de especies, procesos ecológicos y ecosistemas. Bien, me gusta. Se acerca bastante a lo que más o menos se usa como definición general de la biodiversidad. Podría mencionarse también sobre las diferentes formas en las cuales se expresan los seres vivos, ¿no es cierto?, en las distintas condiciones ambientales en el planeta Tierra, porque estábamos hablando de lo distinto del desierto, de los polos, la selva. Entonces, las distintas formas en las cuales se expresan los seres vivos en estas condiciones ambientales en el planeta Tierra. Así es. Bien, es un poco la forma en que se expresan, viene a ser un poco también las diferencias entre especies o diferencias morfológicas que por ahí hacen también la funcionalidad, ¿no? Hay una asociación entre la forma y la función de los seres vivos. ¿Alguna otra cosa que se nos esté pasando? Como por ahí para agregar la diversidad genética también que hay entre los individuos. Bien. La diversidad genética es importante, es un componente esencial de la biodiversidad, que no lo vemos, ¿no? Por lo menos los que no somos genetistas y no vemos secuencias, no secuenciamos genes, no la vemos. Pero bueno, vamos a ver algunas definiciones. Una muy general dice que la biodiversidad es la diversidad de la vida en todas sus formas y en todos los niveles de organización. Entonces, si analizamos esta definición, un poco sus formas, quiere decir desde virus, bacterias, hasta ballena azul del Homo sapiens, es decir, hace referencia a la morfología, sobre todo, al tamaño, funcionalidad en ese sentido. Y en todos los niveles de organización, que van desde las moléculas, los genes, hasta los ecosistemas o biomas, si queremos. Y es una definición que enfatiza la estructura de la biodiversidad. Tiene su énfasis en ese aspecto. Pero hay otras definiciones. Por ejemplo, esta definición de Wildlife Society define a la biodiversidad como la riqueza, abundancia y variabilidad de las especies de plantas y animales y comunidades, así como los procesos ecológicos que relacionan a unos con otros y con el suelo, el agua y el aire. Es decir, esta definición enfatiza las funciones y los procesos ecológicos y los servicios ecológicos que brindan esas
interacciones entre los organismos y entre los organismos y el ambiente. No es la única definición, no es la última, hay otras, pero es importante que vean que no hay una única definición y que algunas enfatizan más las cuestiones estructurales y otras enfatizan los procesos y que casi todas enfatizan una cuestión jerárquica que hablan desde los genes hasta los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad de funciones, si comparamos estas dos comunidades, son comunidades que tienen a los mismos organismos productores, la misma planta, como ven acá, y ambas tienen a un mismo consumidor primario, una corzuela en este caso, pero fíjense que la comunidad A además tiene un yaguareté y tiene un polinizador, es decir, que tiene 4 especies y 4 funciones, mientras que la comunidad B tiene 4 especies, pero solo 2 de las funciones. Solo aparecen la productividad y la herbivoría como funciones ecológicas. Entonces, si bien tienen la misma riqueza, o sea que el número de especies es el mismo, si nos interesa la función, la riqueza de funciones, la comunidad A es mucho más diversa que la comunidad B. ¿Sí? Otras definiciones, además de las cuestiones relacionadas a la composición, la estructura y la función, tienen en cuenta la escala. Hablábamos que la primera de las definiciones tenía en cuenta también la escala. Entonces, por ejemplo, este gráfico sintetiza de alguna manera esas dos definiciones que vimos anteriormente. La primera, que tenía énfasis en estructura y composición, y en la escala de la diversidad, desde los genes hasta los ecosistemas, o los paisajes, y la segunda, que ponía el énfasis en las funciones ecológicas. Y fíjense que esos 3 ejes pueden estudiarse a distintas escalas. Por ejemplo, a nivel composicional, queremos conocer cuál es la composición de genes en una población y queremos conocer a nivel estructural cómo es la composición genética, por ejemplo, su diversidad, y queremos conocer cuáles son los procesos genéticos, es decir, cómo funcionan esos genes. Ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de selección natural o de la existencia de deriva génica, de procesos genéticos que determinan cuál es la estructura genética y qué genes están presentes o ausentes en esa población. De la misma manera podemos, a nivel composicional, estudiar los tipos de paisajes, a nivel estructural, los patrones de esos paisajes, por ejemplo, qué tan conectados están ciertos ecosistemas, y los procesos a nivel funcional de esos paisajes. Por ejemplo, qué disturbios tienen, con qué recurrencia, qué usos del suelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Bueno, y entonces les tiro esta pregunta ahora. Ahora sí, no los veo, pero por favor, ahora me voy a pasar al... Ah, bueno, ustedes están viendo la respuesta. Ahora vimos la respuesta. Claro, yo tenía en modo presentación, las respuestas iban apareciendo de a poquito. Contesto, Entonces, dice 2.2 millones. qué bien, ¿quién fue que respondió? Adriana. Muy bien, Adriana. Bueno, hay
2,2 millones de especies conocidas, es decir, que no son las especies que hay. Es decir, es lo que los taxónomos han descrito o conocen que hay, incluso algunas no han sido descritas, pero están en los museos. Pero vamos a ver que las estimaciones del número de especies vivientes varían entre 3 y 100 millones de especies. Depende quién haga esas estimaciones, qué criterios de especie, el concepto de especie que utilicen. Y la pregunta que surge es cómo se llega a estos números, ¿no? El primero, me imagino que ustedes están viendo ya las respuestas, ¿no? Así que puedo ir pasándolas. El primero que hizo un cálculo basado en un cálculo cuantitativo de cuántas especies existirían en el planeta Tierra fue Terry Irwin. Y publicó esto en 1982. Hoy en día parece obvio lo que hizo, pero llama la atención que en esa época donde ya se discutía qué es la biodiversidad, cuáles son los patrones de diversidad de especies, no existía ninguna estimación basada en alguna métrica cuantitativa. Se hablaba de esto, pero sin tener estimaciones. Entonces, Irwin se propuso tener una estimación del número de especies que hay en el planeta Tierra, por lo menos en ecosistemas terrestres, y hizo cálculos muy simples. Lo que hizo fue, acá ven en esta imagen, agarró y fumigó con venenos que afectan solo a los artrópodos, que no afectan a las aves, a los mamíferos, varios individuos de una especie de luea en la isla de Barro Colorado, puso colectores debajo y él era especialista en escarabajos y observó que había más o menos 1.200 especies de escarabajos en las lueas en ese lugar. Él, conociendo las especies de escarabajos, sabía que hay 162 de esas 1.200 que son exclusivas de esa especie de luea. El luea es el sotacaballo, la sotacaballo para quienes conocen los árboles de acá de Misiones. Y él estimó que hay unas 50.000 especies de árboles tropicales, entonces simplemente multiplicando cuántas especies específicas de cada uno de los 50.000 árboles habría, y llega a la conclusión de que habría un poquito más de 8 millones de escarabajos en el dosel de los bosques tropicales. Un número que en ese momento choqueó. Y resulta que los escarabajos representan aproximadamente el 40% de los artrópodos del dosel. Entonces calculó que la totalidad de artrópodos de número de especies del dosel debería llegar a los 20,25 millones de artrópodos. Y dado que los artrópodos del dosel representan aproximadamente 2/3 de las especies de artrópodos de los bosques tropicales, calculó que debería haber aproximadamente 30 millones de artrópodos en los bosques tropicales. No está calculando los ambientes acuáticos, marinos, etc. Entonces, cuando publica esto, bueno, todos empezaron a buscarle el pelo al huevo y a decir, bueno, ¿qué errores tiene esto? Porque no puede haber, es ridículo que haya tantas millones de especies si no conocemos más de 1 millón. Bueno, otros autores hicieron cálculos parecidos. Por ejemplo, Hawksworth en 1991 hizo estimaciones de hongos. Planteó que había 80.000 especies descritas. Sin embargo, solo en el Reino Unido hay 12.000 especies. Y por cada especie de planta vascular hay 6 especies de hongos que son específicos de esa especie. Entonces calcula que habría 1,6 millones de hongos en el planeta Tierra. También, o sea, había más especies de hongo que de todas las especies conocidas. Y lo curioso es que todos los días se describen especies nuevas.
los taxónomos estiman que todos los días se describen 18.000 especies nuevas, unas 50.000 por día. Incluso de grupos taxonómicos como los mamíferos, se describen entre 25 y 30 especies por año, lo cual es mucho, siendo que es un grupo taxonómico recontra conocido. Entonces, vemos que lo que está pasando es que si nosotros vemos el número de especies de cordados, es decir, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, se han descrito aproximadamente 60.000 especies, estos números ya están viejos, pero se estima que la riqueza, yo creo que debe superar las 60.000 especies, en base al número conocido, porque se estima que solo se conocen el 96% de los cordados. Pero a grupos como los nematodes o las bacterias, de los cuales se conoce un porcentaje muy mínimo, y sin embargo hay un montón de especies descritas, las estimaciones por lo general superan el 1.000.000. Y otros autores sostienen que estos números que les estoy mostrando, que ya son viejos, son viejos. Hay un trabajo reciente de Biens que, basándose en estimaciones hechas por otros autores, critica un trabajo de Mora y colaboradores que sostiene, en base a curvas de rarefacción de especies, tira estos números, que habría 9.700 especies de bacterias, 63.900 protistas, que son los protozoos, 611.000 especies de hongos y menos de 5.600.000 insectos. Y la crítica de Biens tiene que ver con justamente cómo estiman las especies y muestra que hay un montón de otros especialistas, en particular Biens y colaboradores en este trabajo de Lee y Biens, estiman que hay aproximadamente 21,1 millones de especies de insectos. Entonces, en definitiva, sumando todos los taxa, estiman que habría más de 100 millones de especies habitando el planeta Tierra. Esto es algo que no está resuelto. Como les decía, depende mucho de la definición de especie que tiene cada autor, pero estamos hablando de muchos millones de especies habitando el planeta Tierra. ¿Cómo surgió esta enorme diversidad de especies? Bueno, a través de ese proceso de evolución orgánica que predice cómo se han multiplicado las especies a lo largo del tiempo evolutivo y cómo se extinguen las especies, y es la razón por la cual es uno de esos pilares que sostienen, es uno de los postulados básicos de la biología de la conservación. Bien, no sé si hay preguntas o dudas sobre esto. Entiendo que me están escuchando. ¿Vamos bien? Sí, sí se escucha, creo que no hay duda. Bien, perfecto. Bueno, cuando los ecólogos, biólogos quieren medir la diversidad, hay muchas formas de medirla, como vimos, pero cuando nos concentramos exclusivamente en las especies, es decir, ya no estamos hablando de genes o de comunidades, sino a nivel de especies, y en un aspecto exclusivamente composicional o estructural, si queremos, la medida cuantitativa más común que se utiliza de diversidad biológica es lo que llamamos riqueza, que es el número de especies. ¿Sí? Además del número de especies, los ecólogos han diseñado un montón de índices que miden la biodiversidad, como el índice de Shannon-Wiener, que
se señala con la letra H, que es se mide con esta fórmula que está acá, que es la proporción, ya sea en cuanto a número o a biomasa, la proporción relativa de cada especie en la comunidad, y es la proporción de esa especie por el logaritmo de esa proporción, y es la sumatoria de todas esas multiplicaciones, y es el valor negativo de esa sumatoria, porque el logaritmo de una proporción menor a 1 siempre da un número negativo. ¿Sí? Cuanto más alto sea el valor de Shannon, mayor es la diversidad en una comunidad, y lo que muestra el índice de Shannon es una medida tanto de la riqueza como de la equitatividad. Entonces, para mostrarles un ejemplo ficticio, en esta tabla vemos 3 comunidades de bosque: un alersal, un bosque dominado por coigües, un bosque de transición, y fíjense que están dominadas estas comunidades por distintas especies en distintas proporciones. Entonces, en el alersal tenemos 4 especies de árboles, ¿sí? El coigüe, el ñire, el alerce y el ciprés, en distintas proporciones. Fíjense que la riqueza es 4, porque hay 4 especies, y el índice de Shannon, cuando utilizo esta fórmula, me da que la diversidad da 0.56. En el bosque de coigüe, en la transición, tenemos la misma riqueza, en este caso 3 especies, pero fíjense que hay una diferencia importante en la diversidad de Shannon, que se debe a que en este caso, en el bosque de transición, la frecuencia en la que están representadas las 3 especies es más equitativa. ¿Sí? Por ejemplo, el ñire es muy raro en el bosque de coigüe y el coigüe es muy abundante, mientras que en el bosque de transición están representados de manera más equitativa. Esa equitatividad de la comunidad la hace más diversa. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Pero en definitiva, los ecólogos valoran por lo general no solo la riqueza de las especies, sino qué tan equitativamente están representadas las especies en una comunidad, y le dan un peso positivo a las comunidades donde las especies están más equitativamente representadas. ¿Sí? Una forma gráfica muy linda, para mí es una de las mejores formas de representar la biodiversidad de un sitio cuando uno hace un censo, muestrea las especies, es a través de estas llamadas curvas de rango abundancia, que en inglés suelen llamar los plots de Whittaker, donde uno puede comparar distintas comunidades y ver qué tan distintas son esas comunidades en su composición, en su riqueza y en su equitatividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá se comparan 3 áreas distintas del Parque Iberá. Están representadas las especies por su orden de abundancia en cada una de las comunidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el área con mucho ganado, que es la última columna, el gualacate o peludo representaba el 60% de los mamíferos. En esa comunidad había solo 4 especies: el gualacate, el zorro de monte, el carpincho y la mulita. ¿Sí? Y en ese orden de importancia o de representatividad. Y eso lo vemos en este gráfico. Esta línea cortada muestra que en el área con mucho ganado hay 4 especies, el largo de la curva llega hasta 4,
y vemos que una de las especies es muy dominante, el gualacate, entonces la curva es muy empinada. Por oposición, en la reserva, que es la primera columna, registramos 9 especies y están mucho más equitativamente representadas. Y eso se nota en la pendiente de la curva, que está mucho más acostada. A su vez, con este gráfico podemos conocer qué especies estaban presentes y comparar la composición, ¿sí? Por ejemplo, perdón, yo estaba diciendo mal, porque el número representa el orden de las especies. El gualacate no era la especie más abundante en el área con ganado, sino el zorro pampa, el zorro pampeano, ¿sí? Que es la especie más rara en el área sin ganado, en el área de reserva, ¿sí? Esa especie de zorro, que es la de la foto, es la más abundante en el área con ganado, ya sea mucho ganado o poco ganado, ¿sí? Entonces podemos ver que cambia la composición y una especie que es dominante en áreas con ganado se vuelve muy rara en las áreas de reserva. ¿Se entiende? Por lo general, estas curvas de rango abundancia, los plots de Whittaker, el eje X se representa... Sí. Díganme qué pasa. ¿Alguien levantó la mano? ¿O alguien se quiere incorporar? Se quería incorporar a alguien a la reunión. Hola, Walter. Bueno. Seguimos. Les decía que estas curvas de rango de abundancia en una forma gráfica, para mi gusto, son espectaculares. El eje X generalmente se representa en escala logarítmica. Y acá hay 2 ejemplos, ¿sí? Algunas veces los autores lo que hacen es comparar 3 ambientes o 3 ecosistemas. En este caso están comparando en el plot A la diversidad de murciélagos en 3 ecosistemas de sabana de Colombia. Y lo que hacen en este caso, o sea, pueden ver que las 3 curvas son muy parecidas, ¿sí? La pendiente es muy parecida, el número de especies es muy parecido, pero fíjense que la comunidad A está dominada por esta especie que acá rotulan con AP, mientras que las comunidades 2 y 3, la especie dominante no es AP, sino que es CB, no sé cuál es, habría que ver en el paper. Entonces probablemente son más afines las comunidades 2 y 3 que la comunidad 1, ¿sí? Algunos autores, como estos que representan el rango de abundancia de especies de copépodos en ambientes marinos, en distintos ambientes, lo que hacen es poner a todas las especies en un mismo gráfico y superponen las curvas. Entonces permite comparar. En este caso es muy difícil incluir códigos para las especies, porque si no sería un gráfico lleno de nombrecitos, pero por la forma de las curvas podemos entender que hay 2 comunidades, la que está en azul y la que está en marrón, que tienen mucho mayor riqueza, ¿sí? Fíjense que una llega casi a 140 especies, la comunidad que está en marrón casi a 120, mientras que hay otras, como la que está en gris, que tienen mucho menor riqueza de especies, o esta que está en negro acá, que también tienen muy pocas especies. Y a su vez podemos ver que, como muestra la curva gris, en esta comunidad, las especies están muy inequitativamente representadas, ¿sí? Hay unas pocas especies muy dominantes
y otras especies, que son las que están acá en la cola de la curva, que son muy raras. Mientras que en esta especie que está en celeste, no solo hay muchas más especies, sino que la curva es bastante horizontal, no es muy empinada, lo que quiere decir que no hay una clara dominancia de una especie, sino que es mucho más equitativa. Y lo que podemos ver también es que justamente las comunidades de costa y de los plataformas, ¿sí?, son mucho más ricas. Eso lo podemos ver en función de los colores, ¿no? Lo que dice acá North West Cape, Great Barrier Reef y Scott Reef son justamente las que tienen mayor riqueza y mayor equitatividad. Bueno, ¿todo bien hasta ahora? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, no voy a entrar en detalle de cómo estimar la biodiversidad, pero sí es importante saber que además de que hay muchos índices para medir la biodiversidad se suele medir a distintas escalas, ¿sí? Whitaker también es quien propone el nombre o rotula la escala a la que se estudia la diversidad como diversidad a escala alfa, a escala beta o escala gamma, ¿sí? La diversidad a escala alfa es la biodiversidad que uno estudia en una localidad, en un lugar puntual. Entonces yo voy al Parque Iguazú, establezco un plot para mostrar vegetación, mido todas las plantas que caen dentro del plot y después estimo la diversidad, ya sea la riqueza de especie, el índice de Shannon, lo puedo graficar con un plot de Whitaker y conozco cuál es la diversidad alfa, es decir, la diversidad de ese plot, de ese punto en el espacio. Pero también es importante conocer cómo es la diversidad beta, es decir, cómo varía espacialmente la diversidad entre hábitats. Por ejemplo, quiero saber si un ambiente de palmital es más rico que un bosque de laurel o un bosque secundario y un bosque primario. Entonces, lo que nos interesa cuando estudiamos la diversidad beta es cómo varía la diversidad de un punto a otro. Si hay mucha variación, vamos a tener mayor diversidad. Lo que estamos viendo es que hay un reemplazo de especies. También puede haber un anidamiento de especies, es decir, que una de esas comunidades es un subconjunto de la otra. En ese caso no aumenta la diversidad beta, como sí aumenta cuando hay un recambio, es decir, cuando se suman especies o difieren las especies entre un ambiente y otro. Y hablamos de diversidad gamma cuando ya estamos hablando de la diversidad a una escala regional o geográfica, ¿sí? Podemos hablar de la diversidad del bosque atlántico en su conjunto. Entonces ahí estamos hablando de diversidad en distintas regiones dentro del bosque atlántico, distintos ambientes de bosque que pueden comprender restingas, bosques de altura, bosques nublados, manglares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esta creo que es una pregunta clave. Ya creo que vieron la respuesta, lamentablemente, pero la cuestión es que los índices de diversidad no dicen demasiado sobre las prioridades de conservación. ¿Y por qué? ¿Por qué no dicen demasiado? ¿Qué se les ocurre? O sea, si yo voy a un ambiente
y mido la diversidad de especies y me muevo 500 metros, 1 kilómetro y tengo otro ecosistema, mido la riqueza de especies y veo que la riqueza es mucho más baja. ¿Ustedes creen que hay que concluir que el primer ecosistema es más valioso que el segundo? No, No, por ejemplo, en los corredores biológicos, entre áreas naturales preservadas, probablemente sea más valioso salvar un corredor que el área en sí, pero bueno, eso ahí se puede charlar. Pero probablemente en un corredor no haya tanta biodiversidad como en el área natural protegida, por ejemplo. Claro. sí, además que también me parece que hay que revisar cuáles son esas especies, porque de repente si en tu lista de riqueza están incluidos perros, gatos y por ahí animales que son más generalistas, no tiene tanto valor en sí mismo la riqueza como podría tenerlo en otro espacio en el que tal vez hay especies que tienen endemismos o necesitan un ambiente más complejo para poder estar. Bien, me encantó tu respuesta, Lucía. Perdón, negro, pero me gustó más que tu respuesta de los corredores. Bueno, Porque, acá tiramos una tercera, ¿puede ser, Mario? ¿cómo? Tiramos una tercera respuesta también. Por ejemplo, cuando se compara la riqueza de especies en una selva que después en un pastizal, y muchas veces se dice, bueno, que el pastizal al tener baja diversidad de especies, bueno, se suplanta muchas veces, se establecen cultivos y demás, porque justamente no tiene tantas especies, porque desvaloran, por así decir, la importancia de las especies que habitan en los pastizales. Si bien uno puede llegar a discutir que son menos especies que una selva, pero las especies que están ahí están adaptadas para ahí. Si se cambian los pastizales, se pierden esas especies que son específicas de ahí, y no es que son menos importantes, ¿no es cierto? Sí, eso también es muy buen aporte, Guille. Y yo creo que es mucho más de lo que vos decís. Hay un prejuicio ahí por valores impuestos que hacen que, por ejemplo, si vos tenés un pastizal con más especies que un bosque, aún así se valera más el bosque que el pastizal. Como que hay algo en los valores de la sociedad que valoran más un bosque que un pastizal. Muchos pastizales del noroeste de Argentina, por ejemplo, si vos comparás la diversidad de especies, vas a encontrar que hay mayor diversidad de pastos o la misma diversidad de pastos que de árboles en los bosques que están inmersos en ese pastizal. Eso pasa en Corrientes, por ejemplo. Tiene pastizales riquísimos y los bosques que están inmersos en ese pastizal son menos ricos en especies que el pastizal ese. Y sin embargo, los bosques, las empresas forestales protegen los bosques, no pueden desmontarlos por otro tipo de cuestiones que podemos charlar. Pero me quedo más agarrado del planteo que hizo Lucía. Creo que hay que ser muy criterioso con la cuantificación de la biodiversidad. No todas las especies son iguales. Hilaria Agostini va a dar una charla sobre justamente especies de valor especial, que se relaciona justamente con esta pregunta, ¿no? Y esto lo podemos evaluar en un ejemplo. Este es un lago que queda en California, que se llama Clear Lake. Originalmente era un lago que tenía pocas especies de peces, había 2 especies, 3 de ellas eran endémicas del lago o de la región, y lo que se hizo fue introducir 16 especies nuevas, algunas de ellas como truchas, salmones, percas, que son muy lindas para los pescadores, entonces el lago cobraba atractivo para los pescadores, para los turistas, pero al introducir estas especies nuevas, 16 especies nuevas, se extinguieron 3, ¿sí? Que eran nativas
2 de ellas endemismos locales, otra una especie nativa de la región. Entonces, si hacemos cálculo, nos damos cuenta que teníamos 2 especies, ahora tenemos 25, o sea, más que duplicamos la riqueza de especies, pero y aumentamos en 13 especies la diversidad local, pero fíjense que el planeta Tierra perdió 2 especies, ¿sí? Entonces, como decía Lucía, las especies endémicas son más importantes. Es más importante conservar esa especie nativa endémica y entonces no nos debería importar tanto la riqueza per se, sino qué especies queremos conservar. Este es uno de los ejemplos. Gila crassicaudata. Parece un panzudo, pero es una especie que medía entre 35 y 40 centímetros de largo y se extinguió el último individuo en 1957. Entonces, para tomar decisiones de conservación, hay que usar criterios que exceden simplemente las medidas de biodiversidad que podemos tener, como riqueza, índice de Shannon, etc. ¿Sí? Entonces, uno de los criterios justamente es la importancia de las especies por su escala espacial. Entonces, no es lo mismo que se extinga una especie localmente, como puede haber pasado, por ejemplo, con esta especie de nutria, la nutria gigante de río, Pteronura brasiliensis, que se extinguió en Misiones. Era una especie relativamente común en el arroyo Uruguay, por ejemplo. Ya no existe más en la Argentina. Ahora lo podemos discutir. Que se extinga una especie como el dodo, que se extinguió a nivel global. Entonces, una extinción puede ocurrir localmente, regionalmente o globalmente. Y nos preocupa mucho más la extinción global de una especie que la extinción local, ya que se puede reintroducir la especie si existe todavía en silvestría, ¿no? Los endemismos también tienen distintas escalas. No es lo mismo un endemismo local que un endemismo regional, que un endemismo continental, ¿sí? Por ejemplo, esta nutria es endémica de Sudamérica, mientras que el dodo era endémico de una isla, la isla de Mauricio. Entonces, por lo general, las especies cosmopolitas, como puede ser, por ejemplo, la lechuza de campanario, o muchas especies de cigüeñas y garzas que están en África, en Asia, en Europa y en América, son generalmente especies que tienen pocas amenazas y que no son realmente importantes como foco de conservación. Y ponía el ejemplo de la nutria esta porque, por ejemplo, el hecho de no haberse extinguido permite que hoy en día exista un proyecto de reintroducción en la Argentina, en Iberá, y que las poblaciones de Iberá y quizá en un futuro de Misiones también puedan restaurarse. Y vimos que la definición de riqueza, de diversidad, perdón, incluye mucho más que el concepto composicional de la diversidad. Entonces, hay otros aspectos que, si ponemos el énfasis en solo el número de especies o un índice de Shannon medido como en función de muestreo de especies, quedan de lado esos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, la diversidad funcional, que está muy relacionada con los servicios ecosistémicos que prestan las especies. Acá vemos, por ejemplo, esta foto de una vaquita de San Antonio, una especie que brinda un servicio ecosistémico importante, incluso en muchos países se crían
las especies por su importancia como control de plagas agrícolas, los áfidos, los pulgones, o la diversidad genética que hace a la estructura a ese nivel molecular, pero que a nivel de los procesos que ocurren en las poblaciones, le otorga resiliencia a las poblaciones, ¿sí? Porque las poblaciones pueden responder a las presiones de selección. La diversidad evolutiva, por ejemplo, este animalito que ven acá, en la foto del medio, ¿alguien sabe qué es? ¿Quién lo conoce? Una tuata. Perfecto, no sé quién respondió. Es una tuátara del orden... ¿Cómo? Perdón. Erwin me llamó. Ah, bien. Es un reptil del orden Phenodontia. Es un orden de reptiles que tiene 1 o 3 especies, depende de quién considere a las especies de distintas islas, a las poblaciones de distintas islas. Habita en Nueva Zelanda, es un fósil viviente, parece un lagarto, pero no está relacionado con los lagartos. Entonces, muchos autores enfatizan la posibilidad de conservar linajes que tienen una raíz muy antigua. Entonces, no es lo mismo preservar a una tuátara que conservar a un saurio, a una especie de saurio de la cual hay 100 especies dentro del mismo género, ¿sí? Entonces, eso también está contemplado muchas veces en la importancia que tiene una especie en relación a otras, ¿no? Y ya a nivel de diversidad gamma, por ejemplo, dentro de la diversidad regional, como charlábamos antes, algunos ecosistemas, si nos focalizamos en el número de especies que contienen, podemos bajarle su valor, porque son intrínsecamente pobres en especies. Por ejemplo, esta foto muestra un lago termal en Yellowstone. No sé si vieron esas aguas termales que fluyen, incluso generan geysers. De estos ecosistemas surgió la bacteria que se usa para hacer el PCR. Entonces son ecosistemas que tienen especies extremófilas, se las llama así porque viven en ambientes extremos, en este caso extremo por su temperatura, extremo por su salinidad, extrema por su presión, por la razón que sea. Generalmente son ecosistemas muy pobres en especies, pero esas especies son únicas, tienen adaptaciones increíbles. Entonces, si perdemos ese ecosistema, estamos perdiendo. Aunque perdemos pocas especies, perdemos especies que son muy valiosas. Y volviendo al tema de la valoración de las especies, uno de los postulados de la biología de la conservación es que las especies tienen valor intrínseco. Es decir, una especie vale por su existencia, simplemente por eso. Algo que muchos biólogos de la conservación, muchos conservacionistas, reconocen, pero para vender la conservación de las especies, generalmente utilizan o enfatizan el valor instrumental de las especies. Eso lo ven en cualquier texto de biología de la conservación, y van a ver que el argumento que utilizamos muchas veces es, bueno, si se pierden estas especies, se pierden los servicios ecológicos, como la polinización, o se pierden remedios o alimentos tradicionales,
o se pueden perder materiales como fibras, tanto vegetales o animales, o hablamos de especies paraguas, especies banderas, o valor estratégico de la conservación, como por ejemplo esta bacteria que les mencionaba, termos acuáticos que si se hubiera perdido no tendríamos hoy en día la técnica de PCR. Entonces podemos argumentar que si no protegemos la biodiversidad, estamos perdiendo el potencial que tienen las especies para brindarnos un valor que hoy en día no conocemos, ¿sí? Entonces, ese valor instrumental muchas veces se enfatiza mucho más que el valor intrínseco porque se puede cuantificar en términos monetarios, en términos estratégicos, ecológicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad es que, volviendo a la pregunta anterior, para conservar no tenemos que agarrarnos de los índices de diversidad, que son muy útiles para comparar comunidades, para hacer evaluaciones de impacto, por ejemplo, para sentar líneas de base, pero no deben ser lo que guía únicamente nuestras acciones de conservación. Bueno, igual que la clase anterior, me excedí un poquito en los tiempos, pero me gustaría saber qué les deja la clase de hoy, qué dudas, qué preguntas. Si quieren, prendan las cámaras, así nos vemos. Rebeca. ¿Qué tal? Yo me quedo con cómo tomamos las decisiones de conservación. Entonces, al ser tan complejo, o sea, desde el punto de vista del biólogo o de una persona interesada en una especie y lo que conlleva simplemente su existencia, ¿cómo traducís ese valor intrínseco que decís, que mencionás que sabemos lo que estábamos trabajando en esto de alguna manera, a traducirlo en ese lenguaje en que mañana me tenés que decir la superficie que tenemos que conservar? Es como que una batalla contra el tiempo porque probablemente en esa revisión, en esa primera visita, tus índices de diversidad van a ser bajos porque tuviste un solo día de muestreo, pero hayan otros servicios ecosistémicos que no están siendo valorados. Entonces, ahí te discuten. Entonces, ¿hay o no hay naturaleza? Es como que hay que meter esos conceptos ya no solamente de riqueza y qué tipo de especie hay, sino que todo lo que ese lugar ofrece para poder determinar si un lugar tiene valor o no para ser conservado. Pongo entre comillas eso porque básicamente esa es la batalla que se tiene en muchísimos lugares, por un lado. Entonces esa es mi gran... Al final, ¿qué criterio uno toma? Y yo creería que dependería de quién te pregunta qué conservar y qué no conservar. Por otro lado, un ejemplo que se tiene, por ejemplo, valga la redundancia, en una experiencia que tuvimos, era un área en la que se tuvo que hacer una evaluación ecológica rápida y era un lugar bastante antropizado porque estaban comunidades humanas asentadas en ese lugar. A nivel de riqueza y diversidad muy baja, pero era, por ejemplo, una zona de cría de peces, una zona con actividad pesquera súper importante. El turismo básicamente se sostenía con esta actividad, entonces como que la parte acuática no fue tan evaluada y al equipo irse a campo se dio cuenta, mira, los ecosistemas acuáticos acá sostienen la economía y la cultura de la gente. Y probablemente no haya mucha riqueza de especies de peces, pero las que habían tenían un valor económico súper importante para esas comunidades. Entonces, al hablar de un área protegida para las personas, es como que se le restringe ese uso. Y ahí entras en el dilema otra vez. Bueno, ¿queremos conservar los modos de vida de las personas o este sistema que sostiene los modos de vida de las personas? No sé si me fui todo con esa forma de pensar, pero
cuando uno hoy quiere hablar de conservar una especie, ya no queda solamente en eso. O sea, tiene que buscarle la vuelta para que te entiendan por qué es importante y dándole un valor inherente a su existencia por ahí, pero que no sea tan romántico y a la vez sea técnico para que te escuchen las personas que toman esas decisiones. Lo siento por extenderme demasiado, pero es como que esa pregunta es así muy difícil de responder y muchas veces tenés 2-3 minutos para convencerle a alguien y hoy hacemos este curso, pero es un desafío. Gracias. ¿Puedo aportar desde mi lugar? Sí, por supuesto. Creo que es importante definir la categoría de conservación cuando uno habla de área protegida. Y cuando uno habla de especies, me parece que tiene como otra mirada, pero cuando uno habla de área protegida, por ejemplo, en nuestro caso, sí o sí definir esa categoría de conservación. En esa categoría de conservación se desprenden otros conceptos como los objetivos de creación, los objetivos de conservación, los valores de conservación. Dentro de esos valores de conservación pueden estar estas especies de importancia que decís. Y sí es difícil porque uno tiene que persuadir a ese tomador de decisión y ese tomador de decisión siempre tiene una mirada totalmente antropocéntrica. O sea, tiene que este espacio brindar un servicio ecosistémico y en realidad, no sé ustedes, pero el objetivo de tomar este curso, esta especialización, tiene que ver con que debemos abarcar mucho más que esa mirada antropocéntrica. Si bien nos sirve a nosotros para persuadir, pero me parece que nuestra formación tiene que unificar y tener una mirada más biocentrista en relación a todos estos conceptos. No sé si me expliqué o empeoré la cuestión. No, no, perfectamente. Totalmente. Y esa es la respondiéndote nomás. Claro, a nivel teórico y teniendo el sistema de áreas protegidas acá nacional, la categoría de manejo que mejor le va considerando todos los atributos evaluados es esta. Pero es como que si no es parque nacional, su grado de protección no es tan relevante como acciones de manejo, pero tampoco le va a paisaje protegido porque no es un elemento, o sea, no sé si es como que por qué tenés que darle ese valor basándose en los atributos que podemos percibir y no así en lo que hay detrás. O sea, que esa comunidad es la que está dependiendo de ese lugar y que ese modo de vida actual hace que funcione, porque si no se declara como protegido de alguna manera bajo alguna categoría de protección a nivel nacional o privado, se va a perder ese estilo de vida que hace que existan esos sistemas vivos en ese lugar. A eso más que nada iba. Pero sí, claro, los conceptos de áreas protegidas y por qué los categorizamos de esa manera y bueno, y todo lo que viene detrás con su programa de planes de manejo es muy teórico, pero ahí en terreno para esas comunidades es abstracto. O sea, es como que hay que cambiar ese chip primero de qué es conservar y por qué. Pero abierta totalmente a esa discusión. Sí, han traído temas que son fundamentales a esta especialización. Creo que una de las cosas que, por lo menos a las que yo arribé después de muchos años de biólogo y de charlar y leer sobre estos temas, es que tenemos que ser muy conscientes que las decisiones de qué queremos conservar, dónde y por qué son subjetivas. Es decir, no hay nada objetivo, ¿sí? Creo que poniendo un poco, yendo a los argumentos de Adriana, tenemos que tener presente que la biología de la conservación busca conservar la biodiversidad. Con todos esos reparos que yo puse en esta charla, ¿no? De que no hay que agarrarse exclusivamente de los índices de diversidad, de que tiene muchas dimensiones,
la biodiversidad, que no es fácil abarcar a todas, pero ese es el objetivo. Entonces, yo entiendo, Rebeca, lo que vos decís es muy importante. O sea, es importante que la gente pueda valorar su entorno, pueda protegerlo, aun cuando no es un parque nacional con niveles de diversidad muy importantes. Esto nos lleva al concepto de rewilding, que yo estoy convencido de que lo primero que hay que resilvestrar es a la gente. Vamos a hablar de esto. Y en ese sentido, la educación ambiental, la concientización tienen roles importantes. Pero de nuevo, siendo conscientes que nosotros no somos dueños de la verdad, que lo que queremos concientizar es algo subjetivo y que la gente, la población en general puede no tener los mismos valores que nosotros y no percibir, por ejemplo, el valor intrínseco de la biodiversidad. Es muy difícil hacerle a la gente entender que las víboras y las arañas tienen el mismo valor intrínseco que no sé, que sus mascotas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha subjetividad, pero tenemos que ser conscientes de que si el objetivo es conservar la diversidad biológica en todos sus niveles y tanto a nivel composicional, estructural y funcional, tenemos que usar criterios, que tenemos que tratar de que esas herramientas y criterios sean relativamente objetivos y tener muy claramente presente que a mucha gente no le va a gustar lo que nosotros proponemos. Entonces hay que entrar en etapas de negociación, de discusión, de generar confianza. A nosotros nos parece obvio que el yaguareté es una especie clave, que es muy importante conservarla, que cumple funciones y roles ecológicos importantes, pero al chacrero que le comió ya 3 perros y que cría ovejas, va a ser muy difícil convencerlo de que es valioso conservar el yaguareté, ¿no, Seba? ¿Qué decir? Y es un Facu, que anda por ahí. poco difícil y bueno, en los proyectos de reintroducción como Rewilding, trabajando en Parque Impenetrable y eso creo que lo que siempre se conversó sobre trabajar mucho sobre la gente más que nada, porque si no es muy difícil. Y hoy creo que estamos en un punto, bueno, nosotros ponemos en el trabajo muchas cámaras trampa y están saliendo muy pocos animales. Y la verdad que estamos en un punto, creo que, de empezar a trabajar más, menos en comentar lo que hacemos, sino empezar a trabajar más con la gente, porque están desapareciendo un montón de especies. No sé si la extinción de especies, pero sí en número de individuos, por lo menos. Facu trabaja con gente en forma muy directa. Tiene una opinión formada de primera mano, ¿no? Sí, yo ahí experiencia. Que quería nada más sumar, Mario, que bueno, ese tipo de laburo con la gente lo tenemos que pensar siempre, por lo que decís, que es complejo, muy complejo, a largo plazo. Sí o sí, son trabajos que llevan mucha dedicación, mucho tiempo, y hay que tomarlo así, a largo plazo. ¿Verena? Sí, también a veces uno trabaja con la gente y las personas valoran, por ejemplo, yo trabajo mucho con pastos, que imagínense, para la gente valorar un pasto, para ellos son yuyo, maleza, tipo, son todo iguales, son todo lo mismo, y tengo ese conflicto de los pastizales, de que la gente vuelve a mostrar una foto y te dice que no hay nada, por ejemplo, tienen esa concepción, pero yo trabajo en Corrientes,
En el interior de Corrientes la gente valora mucho los pastizales porque es un sustento de vida para lo que es la agricultura de pequeña escala y para ganadería de pequeña escala. Y si bien la gente valora lo que son los pastizales, los humedales, después vos cuando te vas a hablar con las personas que tienen el poder para tomar las decisiones y proteger, son esas personas que tienen ese poder, ya sea político o económico, las que no valoran el pastizal, por así decir, o el humedal. Nosotros, por ejemplo, acá en Corrientes tenemos esa barrera, más que la gente, son la gente que toma las decisiones políticas, por ejemplo. Entonces, también es difícil en ese sentido. Para mí es más difícil trabajar convenciéndole a los políticos o a los empresarios que tiene valor un pastizal que convenciéndole a la persona que hace, por ejemplo, tiene su chacrita o tiene sus vaquitas ahí nomás, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Sí, muy importante lo que comentás, y aparte dijiste algo que creo que es clave. La gente local muchas veces valora esos pastos porque los usa, ya sea para alimentar al ganado, para hacer el techo del quincho, para mezclarlo con barro para hacer el rancho, lo que sea, ¿no? Entonces conocen mucho la diversidad de pastos y los valoran de una manera que no está en la mente de un tomador de decisión que le parece que es toda una sola cosa, pasto. Manuel, Sobre tenés todo la la mano gente de la levantada. ciudad, porque nosotros Bien. hacemos encuestas, en gente de la ciudad, así en el centro, por ejemplo, y no tiene ni idea de nada. Pero te vas al interior de la provincia y la gente sí reconoce o valora más. Eso es algo que a nosotros nos llama la atención porque a veces uno cree que porque está en la ciudad tiene más acceso a, no sé, a privilegios, por así decir, ¿no? Desde la educación o lo que sea, y la gente no. Le preocupa más estar en el celular mirando TikTok. Así nomás. Bueno, pero a ver, algo que me quedó a mí de lo que... Perdón, Marilina. Manuel tenía levantada la mano. Perdón. Les voy a pedir que levanten la mano. Gracias, Mario. Vamos a tener que ser breves porque nos quedan 2 minutos. Después te paso a vos, Marilina. Pensando un poco en esto de las prioridades, ¿no? Que muchas veces las prioridades como para diferentes grupos son distintos, como recién decía Verena, o como decía vos recién, Mario o Facundo, se me viene a la cabeza lo que es el trabajo súper importante con la gente, ¿no? O sea, que es clave, y muchas veces se saltean tanto las prioridades de conservación como el trabajo de la gente por cuestiones que tienen que ver muchas veces con la prioridad política, ¿no? Se me viene a la cabeza, que ustedes lo conocerán muy bien, por ahí no sé si todos, el caso último del yaguareté traslocado de Pará, por ejemplo, que ahí el trabajo con la gente tendría que haber sido número 1 y también por ahí la prioridad de conservación de la especie en el lugar, y se terminó, a mi criterio personal, ¿no? Por ahí priorizando también muchas cosas que tienen que ver con poder mostrar una respuesta del Estado, ¿no? Que muchas veces pasa, dejando de lado, a mi manera de ver, cuestiones prioritarias que tienen que ver con cómo se enfoca un problema de conservación. En este caso, la clásica, yo trabajo con águilas, pero, viste, grandes predadores con gente es uno de los focos de choque más fáciles de ver, ¿no? Como una cuestión de conflicto. Es súper sencillo, como decías vos antes. Viene el yaguareté, te come un perro, es algo básico, lo ves inmediatamente el conflicto. No es como decía recién Verena, algo que tiene que ver con una utilidad del pasto que la gente dice, ¿qué es esto? ¿Entendés? O sea, por ahí no es tan sencilla el link. Entonces me parece que lamentablemente, poniendo todo lo que vos estuviste contando en esta clase, la clase anterior, de cómo lamentablemente hoy algunas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, el manejo, mostrar, implican que muchas veces las decisiones por ahí no
estén basadas en cuestiones que no tienen que ver con prioridades de conservación, a mi manera de ver, ¿no? Sí. Por supuesto que el tema de Pará es súper... como cualquiera de estos temas que tienen que ver con mover bicho, ¿no? Como todo el quilombo que muchas veces hay con los rewildings, etcétera, diferentes posturas. No me estoy poniendo a discutir si estuvo bien, estuvo mal, solo poniendo el foco en que muchas veces el trabajo de la comunidad y cómo intentar prevenir cualquier cosa que tenga que ver con el manejo, etcétera, etcétera, es lo último que se hace, ¿no? Que es justamente el laburo con la comunidad. Sí. Marilina, y cerramos Sí. la clase después. Ujú, Salvo que alguien voy a tenga ser breve. algo urgente. Algo que me quedó ayer, primero que soy profesora de biología, tomé Ajá. este curso porque me interesa el tema de la conservación. No soy profesora de biología porque no me queda otra, porque me gusta la biología. Y me parece que el tema de la educación de la gente es fundamental. O sea, ahí está la raíz del tema. Y ayer usted lo dijo, que no solo son importantes los procesos de sucesión, sino también el promover el contacto de las personas con la naturaleza. Es tan importante, porque acá en Misiones se hizo abuso y destrucción de los recursos y nunca jamás se pensó que había que conservarlo también. Y bueno, educar es fundamental para eso. El que vive en la ciudad y jamás ve una planta, difícilmente la valore, menos va a pensar en un yaguareté que con suerte lo ve en alguna imagen. Eso es todo. Bueno, gracias. Sí, yo creo que la mayoría de la gente tiene un amor intrínseco por la naturaleza. Hay gente que es insensible. Me parece que hay algo como genético, casi más que cultural. Hay muchas diferencias entre los chicos, yo lo veo desde muy chiquitos. Es algo que podemos quizá discutir en algún momento, pero la educación es fundamental. Así que bueno, si tienen más preguntas, podemos empezar mañana con dudas, preguntas, lo que quieran. Pero vamos cerrando porque yo vi que se ha ido alguno y probablemente hay gente que tiene compromisos y tiene que abandonar la clase. Así que bueno, nos vemos mañana 5:15. Buenas noches a todos y a todas.